Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Deep Learning. Hoy arrancamos sección hablando de redes neuronales recurrentes, una sección que va a ser muy emocionante, ya veréis, por todos los temas que nos trae. Así que vamos a arrancar así una serie de clases enfocados a entender esta arquitectura, uno de los algoritmos más avanzados que existe en el mundo del aprendizaje supervisado del Deep Learning. Así que vamos a empezar y empezamos con esa división de algoritmos supervisados y no supervisados de las ramas del Deep Learning. Y ya hemos cubierto las redes neuronales artificiales para regresión y clasificación y las convolucionales para trabajar con imágenes. Hoy nos toca hablar de redes neuronales recurrentes, de modo que vais a ver que es el último de los algoritmos supervisados que tendremos y que poco a poco nos vamos acercando al aprendizaje no supervisado. De hecho, ya estamos en la frontera casi del curso. Pero nos vamos a centrar de momento en las redes neuronales recurrentes, que todavía son aprendizaje supervisado. Para ello, vamos a hacer un pequeño esbozo a través de un mapa del cerebro humano, ¿vale? Un pequeño gráfico para entender cómo funciona el cerebro humano antes de hablar de redes neuronales recurrentes. Imaginaros que esto, yo qué sé, es el mapa del mundo, lo hemos coloreado las diferentes partes del cerebro humano para entender mejor los conceptos detrás del deep learning y crear redes neuronales similares a las diferentes funciones que un cerebro humano puede llevar a cabo, de modo que cada una de las redes neuronales que hemos ido creando es para cubrir las necesidades o para llevar a cabo las mismas funcionalidades que un cerebro humano, de modo que así es como han ido naciendo las diferentes ramas del deep learning que habéis ido cubriendo conmigo a lo largo del curso. De modo que ya hemos discutido acerca de redes neuronales artificiales y convolucionales y ahora es el turno de las redes neuronales recurrentes. Cuando hablamos de redes neuronales artificiales, si lo pensáis, es como esos pequeños vínculos entre las diferentes partes del cerebro humano que hace que pues, la tarea tenga sentido, que cuando nosotros vamos a hacer una predicción, pues actúe como las neuronas del cerebro humano. En el cerebro hay pues tres grandes partes en las que se divide, que es el cerebro, que básicamente es esta parte coloreada arriba, el cerebelo, que está justo detrás, y es ese pequeño cerebrito, es como si fuera un cerebro más pequeñito justo debajo del grande, y a veces incluso cerebellum es exactamente cerebro pequeño, el propio nombre ya lo indica. Y por último, en la zona inferior tenemos el tallo o el tronco encefálico que conecta el cerebro con el resto de órganos, el corazón, los brazos, las piernas y demás. De modo que esto es, grosso modo, una topología del cerebro, las tres grandes partes. Ahora, el cerebro propiamente dicho está dividido en cuatro lóbulos, que son los cuatro que tenéis pintados. De modo que el de color azul es el lóbulo frontal, el de abajo es el temporal, el de arriba amarillo el parietal y el último es el lóbulo occipital. De modo que cada una de estas cuatro partes, esos cuatro lóbulos, se asemeja a algún tipo de las redes neuronales que hemos discutido. Ya vimos, por ejemplo, las redes convolucionales y las artificiales, y la parte interesante es que pues cada una de las funciones de estas redes neuronales que hemos ido creando se asemeja al comportamiento de una de las partes del cerebro. Además, fijaros que aparte de la propagación hacia atrás, que es una especie de corrección que hace falta para ajustar los pesos de la red neuronal, el resto del proceso se encarga de ser capaz de entender imágenes o de entender semejanzas, de establecer relaciones entre diferentes partes de un todo. Entonces, aquí el problema es que cada una de ellas, el concepto de entrenar una red neuronal, de crear unos pesos para que ésta pueda aprender y entender de un tópico concreto que se esté analizando en ese momento, o incluso hablar de las experiencias pasadas o a través de epochs ir entrenando sobre las mismas observaciones, es semejante a estudiarse un tema. Son conceptos de verdad muy valiosos y que básicamente
terminan en unos pesos, unos números, los hemos llamado pesos, y esos pesos están presentes en todas y cada una de las neuronas de la red neuronal. Aquí sería exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar establecer un poco más precisamente la semejanza entre la filosofía debajo de las redes neuronales y el mundo de la neurociencia, pero ya podéis ver que aquí, cuando tenemos un modelo entrenado, el cual ha calculado una serie de pesos y esos pesos pues sirven para hacer futuras predicciones, actúan de forma muy parecida a cómo lo haría la memoria de un cerebro humano, de modo que, recordando lo que hicimos ayer, pues hoy podemos seguir adelante o hacer un trabajo similar o adaptarnos, de modo que esos pesos actúan como una memoria a largo plazo, recordando el pasado, y por eso esos pesos equivalen al trabajo que haría el lóbulo temporal dentro de un cerebro humano, ¿de acuerdo? Filosóficamente, una red neuronal artificial se representa por una serie de pesos equivalentes a una memoria a largo plazo, y esa memoria a largo plazo, en el caso de un cerebro humano, se encarga de ella el lóbulo temporal. Ahí es donde viven nuestros recuerdos, donde viven nuestras memorias, de ahí el nombre, ¿no? Cuando alguien se da un golpe en el lóbulo temporal es cuando pierde la memoria, cuando tiene una enfermedad que le afecta al lóbulo temporal, pierde la memoria, de modo que la parte de la red neuronal artificial, que es la que se encarga de conocer los pesos para poder hacer predicciones, se asemejaría al trabajo que hace el lóbulo temporal en el cerebro humano. Simplificando un poquito también las cosas, en las redes neuronales convolucionales también es verdad que hay memoria, pero la diferencia entre una red convolucional y una artificial es que se encarga de tratar imágenes, de reconocer imágenes, del mismo modo que lo hace la parte del lóbulo occipital en un cerebro humano. De modo que el equivalente a ser capaz de entender imágenes sería el trabajo de una red neuronal convolucional y, en este caso, del lóbulo occipital, ¿de acuerdo? De modo que se encarga de observaciones y de aplicar el conocimiento a cosas que observamos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que no hay muchísima diferencia, y en este caso, para las redes neuronales recurrentes, lo que vamos a intentar recrear es el lóbulo más grande, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga de la memoria a corto plazo, de modo que una red neuronal recurrente va a intentar recordar lo que ha pasado hace poco en términos de tiempo o en términos de espacio para ser capaces de seguir adelante. Es responsable de la personalidad de los individuos, ¿no? Del córtex motor, que se encarga también del movimiento y demás. Pero para lo que a nosotros nos interesa, estamos mirando a esa memoria a corto plazo, de cómo es capaz de, pues viendo cosas ahora, poder hacer una predicción o poder trabajar con ellas a un corto plazo. Es como cuando os dicen un número de teléfono y os acordáis de él hasta que lo habéis marcado y luego lo olvidáis. Eso formaría parte del lóbulo frontal, ¿de acuerdo? El lóbulo temporal estaría más relacionado con la memoria cognitiva y la memoria a largo plazo, y es donde viviría la memoria más a largo plazo que nosotros hemos recreado con una red neuronal artificial. Y por último tenéis arriba del todo el lóbulo parietal, que se encarga de otras funciones como las sensaciones, la percepción y la construcción espacial. De hecho, es curioso porque todavía no tenemos en redes neuronales ninguna que se encargue de hacer una reconstrucción espacial, o por ejemplo con la orientación o la coordinación en 3D, ser capaces de movernos en un mundo tridimensional. De ello se encarga el módulo parietal. En redes neuronales todavía no hemos creado ninguna red que encaje dentro de esta categoría, de modo que el lóbulo parietal queda un poquito huérfano en cuanto a redes neuronales artificiales. Bueno, dejémonos de neurociencia y pasémonos a lo que nos ocupa, que son las redes neuronales artificiales, y vamos a tomar un ejemplo de red neuronal artificial con tres valores de entrada, dos valores de salida de predicción y una capa oculta en el centro. ¿Cómo representamos una red neuronal cuando se trata de recurrente? Pues bueno, realmente lo aplanamos todo, queda todo aplastado en el centro, y podéis imaginar que es como si estuvierais viendo una red neuronal desde arriba. Realmente siguen habiendo los valores de entrada, siguen estando las capas y demás, solo que estamos mirándolo a través de una nueva dimensión, desde arriba, como si apareciera absolutamente plano. Hemos añadido una especie de dimensión para poder representar mejor la red neuronal recurrente, pero la red neuronal sigue ahí. Entonces, a cuestión de lo que queremos llevar a cabo, es más fácil pensar que tenemos un vector de entrada y un vector de salida, y el vector de la capa oculta en el centro. Me vais a permitir que le dé 180 grados
perdón, 180 grados no, 90 grados, lo gire en vertical para mantener los colores, amarillo, capa de entrada, rojo, capa de salida, verde, capa oculta, y las conexiones de color azul. Pues como en lugar de una capa oculta podrá haber diversas, me vais a permitir que haga un switch de colores para indicar la red neuronal recurrente y póngala en medio de color azul y con esta flecha que se apunta a sí misma. Mientras la línea recta, por así decir, mostraría una representación temporal, ¿de acuerdo? Fijaros que en el nodo central la direccionalidad vuelve a sí misma, de modo que es una representación un poco de la vieja escuela de que podemos estar en la capa oculta consultando lo que ha ocurrido anteriormente antes de dar una predicción final. De modo que ya no hay una direccionalidad clara, la capa oculta no acaba llevando a una salida, sino que en última instancia podría acabar en sí mismo. ¿Sí? Esto simplemente es una representación óptica, pero es la más sencilla para entender de qué va esto de las redes neuronales recurrentes y del bucle temporal. Me permitiréis que os lo expanda de forma más visual, porque esto es una representación básicamente de esto que tenemos aquí. En una escala temporal, la red neuronal recurrente se podría representar del siguiente modo. En cada vez que caemos en un nodo de color azul, o bien podemos dar una respuesta, una predicción, o volver a otra vez al nodo de color azul, de modo que ahí entendéis ese bucle que había generado. Entonces no os olvidéis que aquí hay muchas cosas pasando a la vez, ya he simplificado aplanando todo esto, realmente tendríais algo similar a lo que tenemos aquí, tendríamos muchas neuronas en la capa oculta o muchos vectores, muchos valores de entrada y de salida, pero básicamente lo hemos simplificado mirando a través de esa dimensión superior, de modo que no me voy a centrar en todas estas cosas porque me será casi imposible recordar todos y cada uno de esos círculos y demás, sino que miro una simplificación de capas de neuronas del modo que la tenéis aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos salidas directamente desde cada una de esas capas ocultas, pero también fijaros que ahora hay conexiones a otra red neuronal exactamente igual que la primera, de modo que así implementáis ese concepto de memoria a corto plazo. Podéis consultar qué es lo que ha pasado hace poco en la red neuronal, una vez u otra, o las que os haga falta. A lo mejor con la información que os dan ya sois capaces de dar una respuesta y de dar el nodo de color rojo, pero a veces permitir pasarnos información a nosotros mismos hacia el futuro para ser conscientes de lo que ha ocurrido hace poco es el concepto de la red neuronal recurrente, de modo que la arquitectura y la topología cambia un poco y es lo que vamos a estar viendo en esta sección del curso. De modo que, bueno, si podéis recordar lo que ha pasado hace poco, tenéis más opciones de aprender. Del mismo modo que ahora que habéis llegado a esta sección, probablemente si no recordarais lo que habéis visto en redes neuronales artificiales o en redes neuronales de convolución, pues esta clase os sería totalmente inútil. Tenéis una memoria a corto plazo, a lo mejor luego pasará a ser a largo plazo si lo estudiáis lo suficiente, pero de momento es una memoria a corto plazo porque todavía estáis trabajando en esta materia. De modo que fijaros que ahora la función de activación y demás tendrá que modificarse ligeramente para saber si ya podemos dar una predicción o necesitamos recurrir otra vez a la red neuronal pasándole la información. De modo que ahora el constructo que hemos creado es para representar un concepto del cerebro humano, la memoria a corto plazo, de forma totalmente sintética, haciendo que podamos recrear el potencial que tiene la memoria a corto plazo para un humano y no solo beneficiarnos de la memoria a largo plazo que ya teníamos con los pesos dentro de las diferentes capas de la red neuronal artificial, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde la red neuronal recurrente intenta rellenar los huecos y convertirse en un ejemplo a tener en cuenta. Vamos a ver diversos ejemplos para ser capaces de entender mejor para qué puede servirnos esto de las redes neuronales recurrentes. Todos están sacados de carpazi.github.io, que básicamente es donde hay muchísimos ejemplos. Ahí tenéis el GitHub de Carpazi. Y el primero de los ejemplos es una red neuronal recurrente con relaciones de 1 a muchos. Eso significa que tenemos un único valor de entrada y múltiples valores de salida posibles. Un ejemplo de esto sería cuando suministramos una imagen a una red neuronal, a un ordenador, y le pedimos que nos describa qué es lo que ve en la imagen. De modo que, en este caso, fijaros que solo dándole la imagen del perro es capaz de decirnos
pues es un perro blanco y negro que salta encima de una barra. Fijaros que yo he dado una imagen a una red neuronal, probablemente con alguna capa convolucional para ser capaz de entender la imagen. A partir de ahí se le ha suministrado a la red artificial y ha calculado qué palabras quería llevar a cabo para describir esa imagen y de hecho el ejemplo que tenéis es un ordenador describiendo la imagen, no lo he escrito yo a mano y fijaros lo preciso que es, un perro blanco y negro saltando por encima de una barra. Es capaz de juntar blanco y negro al lado, escribir de modo que los adjetivos van antes que los sustantivos en inglés, el verbo va en medio y over a bar es capaz, oye, de construir una frase porque conoce las palabras que ha dicho anteriormente, conoce una memoria a corto plazo y es capaz de utilizar los pesos de la red neuronal para describir los rasgos en un orden concreto, de modo que el sistema de reconocimiento de características, en el caso de imágenes, a partir de una red neuronal convolucional puede fabricar toda una frase con sentido que básicamente vincule las palabras que ha dicho antes con las que tiene que decir ahora para construir no solo palabras sueltas, sino un verbo capaz de juntarlo todo y dar todo un significado a lo que quiere transmitir. El segundo ejemplo es el de many to one, que básicamente se utiliza bastante en el campo del análisis de sentimiento. En este caso tenemos todo lo contrario, tenemos un montonazo de texto y a partir del texto queremos dar un valor, una clasificación, una predicción, como podría ser el análisis de sentimiento en tweets o en valoraciones. Si una valoración o un tweet es positivo o es negativo, caería dentro de este campo. El valorar como positivo o negativo un comentario a partir del texto que trae escrito en el interior de él. Las palabras sueltas no dicen nada, pero conectadas a través pues, de adverbios, de preposiciones y demás, pueden dar todo un significado completo. A continuación, vamos al ejemplo del many to many, que este es muy divertido porque además os lo puedo enseñar usando Google Translator, porque Google Translator hace uso de, bueno, no sabemos si hace uso o no de redes neuronales recurrentes, porque eso es cosa de Google, pero sí que podemos ver en acción cómo funcionaría una red neuronal recurrente. Dejadme enseñároslo. Bueno, pues aquí me tenéis con Google Translator, donde he colocado como idioma de partida inglés y de salida el español. En inglés he escrito una frase muy sencilla, I am a beautiful boy, indicando que soy un chico guapo. Y fijaros que en el inglés el a es el mismo para masculino y para femenino, beautiful es igual para masculino y femenino, y en este caso boy es masculino singular, de modo que la traducción dice soy un chico hermoso porque es capaz de vincular que la última palabra que es boy va afectada por las anteriores, por los adjetivos y los pronombres, preposiciones y demás, y traducir no solo la palabra chico, sino el adjetivo hermoso y en este caso el artículo un. De modo que si yo cambiara I am a beautiful boy por I am a beautiful girl, ahora dice que soy una chica hermosa. Fijaros que yo he cambiado la palabra chico por chica, pero ha sido capaz de cambiarme el adjetivo de hermosa y el artículo una. De modo que no analiza palabras sueltas Google Translator. Evidentemente Google Translator debe tener herramientas muchísimo más potentes dentro del DeepMind de Google, pues probablemente hayan desarrollado sus propias técnicas más avanzadas, tanto para Google como para sistemas operativos Android. Sé que utilizan DeepMind, que es una de esas librerías de Google magníficas, pero en este caso a la hora de hacer la traducción del inglés, que básicamente los adjetivos y los artículos no tienen género, al castellano, o si elegís cualquier otro idioma donde sí haya género y demás, pues es capaz de hacer el vínculo, no traduce palabras sueltas, no hace una traducción palabra por palabra, sino que es capaz de hacer una traducción en conjunto, porque al analizar cada palabra, al traducir cada palabra, la red neuronal recurrente puede mirar lo que ya ha traducido anteriormente y darle un contexto. Del mismo modo, si traducís al francés Je suis une belle fille, fijaros que une acaba en e y fille va con e y belle es también en femenino.
Y si pongo I am a beautiful boy, fijaros que je suis un beau garçon, me ha cambiado incluso las palabras completamente, no solo las terminaciones. Y esto es una de las mayores características que tiene la red neuronal recurrente, que no podéis traducir palabra por palabra, porque si no fabricaríais una frase sin sentido, sino que en el contexto de lo que habéis traducido justo hace poco, en la memoria a corto plazo, suministráis a información adicional para poder hacer una traducción mucho más precisa y con sentido, añadiendo género, persona o contexto a las palabras. Hay varias palabras que podrían tener diferentes significados y en función de un contexto u otro puede darse una traducción u otra. De modo que así es como funcionaría la memoria a corto plazo para este proceso de traducción de many to many, de varios datos de entrada, varias palabras de entrada en una frase en un idioma y varios valores de salida con la frase traducida a otro. Y bueno, para que no digáis que todos los ejemplos son con imágenes o texto, en Many to Many estaría la opción de hacer traducción o incluso poner subtítulos a las películas. Ya sabéis que, por ejemplo, mientras estáis viendo mi vídeo, podéis ir al botón de abajo y poner unos subtítulos en tiempo real. Esos subtítulos básicamente se utilizan para describir frame a frame una película o un vídeo, en este caso, de Udemy. Si se tradujeran las palabras una por una, pues podríamos acabar con frases de nuevo sin sentido, de modo que una red neuronal artificial, o en este caso sería una red neuronal convolucional, analizando cada frame por separado, no sería óptimo porque lo que estáis viendo depende un poco del contexto, de todo lo que se ha descrito anteriormente para ser capaz de traducir y dar un buen sentido a lo que viene a continuación, por tanto necesitáis algo de memoria a corto plazo. Y el ejemplo claro es que si habéis entrenado a través de millones y millones de películas y ahora os dan un frame, evidentemente sin un contexto al cual se refieran no seríais capaces de dar una definición o un subtítulo de lo que está ocurriendo en esa escena. Puede depender mucho del contexto y si no, fijaros que cada película a veces pues, es capaz de dar un giro argumental que no te esperabas anteriormente. No podéis entrenar con todas las películas del mundo, sino que necesitáis un poco de término a corto plazo, memoria a corto plazo, para ser capaz de dar una traducción o un comentario bastante bueno y acertado. Y hablando de películas, os tengo que recomendar una que básicamente tiene que ver con esta materia. En este caso no hay un artículo, prefiero daros una película del 2016, se llama Sunspring, dirigida por Oscar Sharp. Y probablemente conocéis a este actor, Thomas de Silicon Valley, de la serie Silicon Valley de HBO, y escrita en este caso por Benjamin, que básicamente trabajan directamente en Machine Learning o en inteligencia artificial. Justo aquí tenéis un link en la zona inferior con acceso directamente a ver la película. No es una película muy larga, apenas dura 9 minutos, lo tenéis en Ars Technica totalmente gratis, no tenéis que piratear absolutamente nada, yo os la recomiendo, la he visto un par de veces y es bastante divertida ser capaz de leer un poquito acerca de la película y de cómo funciona, ¿no? Básicamente, la inteligencia artificial se llama Benjamin, en este caso, y se otorga a sí mismo ese nombre. Aquí lo tenéis descrito, My name is Benjamin, y es bastante interesante ver de qué es capaz esa red neuronal recurrente a la hora de dar conversación o incluso convertirse en un futuro, ¿no? Realmente en un ejemplo a seguir en el futuro, de modo que Benjamin se ambienta pues, en un poquito en ciencia ficción y demás, pero se presentó al London Festival de ciencia ficción y fue capaz de construir pues, un conjunto de frases con sentido la mayor parte del tiempo. Sí que es verdad que tiene algunos huecos en cuanto a no ser capaz de dar 100% significado a las palabras o a las frases que construye, pero oye, está haciendo casi el mejor trabajo que los actores a la hora de dar una performance o a la hora de establecer un diálogo separando frases con sentido y demás. De modo que es una película que vale la pena, sus diálogos son muy buenos durante el 80-90% del tiempo, ¿de acuerdo? Y yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene que ver con todo este mundo de redes neuronales recurrentes que estáis viendo ahora mismo. De modo que a lo mejor dentro de 5 años nos reiremos de estas técnicas y habrá avanzado muchísimo más, pero por ahora es una de las técnicas más avanzadas y de las que vale tener en mente a la hora de trabajar con el mundo de redes neuronales artificiales.